iniciar actividades diarias. A medida que avanza el día, los niveles de cortisol empiezan a disminuir poco a poco. Durante la tarde se mantienen bajos y al llegar la noche alcanzan nuevamente sus valores mínimos para facilitar el descanso y el sueño. Este ritmo es controlado por el reloj biológico del cuerpo y es muy importante para mantener un buen funcionamiento del organismo. Cuando una persona duerme poco, trabaja en horarios nocturnos o tiene estrés constante, este ritmo puede alterarse y afectar la salud. Métodos de laboratorio para medición del cortisol. Para conocer si los niveles de cortisol son normales o están alterados, los profesionales de la salud utilizan diferentes pruebas de laboratorio. Una de las más utilizadas en la medición del cortisol en orina de 24 horas es la prueba. La persona recoge toda la orina producida durante un día completo. Esto permite conocer la cantidad total del cortisol que el organismo ha producido durante ese periodo. Otra prueba frecuente es la medición del cortisol en sangre, que ayuda a evaluar los niveles de esta hormona en momentos específicos del día. Debido a que el cortisol cambia según la hora, es importante tomar la muestra en horario indicado por el médico. También existe la medición del cortisol en saliva, un método sencillo y poco invasivo que permite obtener información útil sobre la producción de esta hormona. Estas pruebas son especialmente importantes para diagnosticar enfermedades relacionadas con alteraciones hormonales, como el síndrome de Cushing, que se caracteriza por una producción excesiva de cortisol. Gracias a los análisis de laboratorio, los profesionales pueden identificar problemas hormonales, confirmar diagnósticos y determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Valores de referencia del cortisol. Los valores normales del cortisol varían según la hora debido a su ritmo cardíaco. Generalmente se miden en sangre y se interpretan junto a la situación clínica del paciente. En este cuadro se muestran los valores normales del cortisol en la sangre. Según la hora que se toma la muestra, es importante porque el cortisol sigue el ritmo cardíaco, es decir, sus niveles cambian de forma natural a lo largo del día. En la mañana, entre las 6 y a 8 a.m., antes del mediodía, los niveles de cortisol son más altos y los valores normales se encuentran entre 5 a 25 microgramos por decilitro, equivalentes a 138 y 690 nanomoles por litro. Esto se debe a que el organismo necesita más energía para iniciar las actividades diarias. En la tarde, entre las 4 y las 6 p.m., después de mediodía, los niveles disminuyen y los valores de referencia son de 3 a 10 microgramos por decilitro, equivalentes a 83 a 276 nanomoles por litro. Finalmente, en el mediodía, en medianoche, el cortisol alcanza sus niveles más bajos, siendo normal encontrar valores con menores de 5 microgramos por decilitro o menores de 138 nanomoles por litro. Ya en la noche, el cuerpo se encuentra en estado de reposo y recuperación. Por esta razón, al interpretar un examen de cortisol, es fundamental considerar la hora que se obtuvo la muestra, ya que los valores varían de manera fisiológica durante el día. Las alteraciones en estos niveles pueden orientar al diagnóstico de trastornos endocrinos como el síndrome de Cushing o la insuficiencia suprarrenal. Como punto número 9 tenemos el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing ocurre cuando existe el exceso de cortisol durante el tiempo prolongado, ya sea la producción excesiva del organismo o por el uso de glucocorticoides. Sus principales manifestaciones incluyen en la acumulación de grasa entre los hombros, cara redondeada, estrías rosadas o púrpuras, presión arterial alta
pérdida ósea y algunos casos diabetes tipo 2. Como causas tenemos el síndrome de Cushing, es causado por un exceso de cortisol en el organismo. El cortisol es producido por las glándulas suprarrenales, ayuda a regular la presión arterial, controlar la inflamación, mantener un buen funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos, regular la glucosa en la sangre y aprovechar los alimentos como fuente de energía. En los síntomas tenemos como síntomas más comunes del síndrome de Cushing, incluyen el aumento de peso en el tronco y la cara de la luna. Acumulan de grasa, acumulación de grasa entre los hombros, la joroba de búfalo, estrías rosadas o púrpuras, piel delgada que se amorota fácilmente, en la cicatrización lenta y acné. Como punto número 10 tenemos la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison incluye suprarrenal primaria. Ocurre cuando las glándulas suprarrenales producen cantidades insuficientes de cortisol y en muchos casos aldosterona. Es causado por el daño de estas glándulas y síntomas que aparecen gradualmente, incluyendo cansancio extremo y deseo al consumir la sal y pérdida de peso. Como síntomas tenemos al principio, como síntomas principales de la enfermedad de Addison incluyen cansancio extremo, mareos al pararse, hipoglucemia, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, debilidad muscular y dolor entre las articulaciones. También pueden presentarse cambios físicos como pérdida de peso, disminución de vello corporal y oscurecimiento de ciertas zonas de la piel. Como causa se produce el daño en las glándulas suprarrenales ubicadas sobre los riñones, aparte del sistema endocrino. Estas glándulas producen hormonas esenciales como el cortisol, la aldosterona y los andrógenos, que regulan el metabolismo, la presión arterial, la respuesta al estrés, el equilibrio de las sales y algunas funciones sexuales. Cuando las glándulas se dañan, la producción de estas hormonas disminuye y al parecer aparecen los síntomas de la enfermedad. Aplicaciones clínicas de la determinación del cortisol. En este apartado hablaremos sobre las aplicaciones clínicas de la determinación del cortisol. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que se encuentran ubicadas encima de los riñones. Esta hormona desempeña un papel fundamental en el organismo, ya que participa en numerosos procesos fisiológicos esenciales para la vida. La prueba de cortisol consiste en medir los niveles de esta hormona en sangre, saliva u orina. Su principal utilidad es evaluar el funcionamiento de las glándulas suprarrenales y detectar posibles alteraciones endocrinas. Entre sus aplicaciones clínicas más importantes se encuentra la evaluación de la respuesta del organismo al estrés, razón por la cual se lo conoce como la hormona del estrés. Además, el cortisol ayuda a reducir la inflamación y participa en la regulación del sistema inmunológico. También interviene en el cortisol de los niveles de glucosa en la sangre, en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, permitiendo que el cuerpo obtenga la energía necesaria para realizar sus funciones. Asimismo, contribuye el mantenimiento de una presión arterial adecuada y el equilibrio de líquidos y electrolitos. La medición del cortisol es muy útil para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como el síndrome de Cushing, caracterizado por un exceso de cortisol, y la enfermedad de Addison, que ocurre cuando existe una producción insuficiente de esta hormona. Interpretación de resultados de laboratorio.
La interpretación de los resultados de cortisol es fundamental para determinar si la producción de esta hormona es normal, excesiva o insuficiente. Sin embargo, estos resultados deben analizarse de manera integral, considerando la historia clínica del paciente, los síntomas presentes y otros exámenes complementarios. Uno de los factores más importantes es la hora de la toma de muestra. El cortisol sigue un ritmo circadiano, la que significa que sus niveles varían durante el día. Normalmente las concentraciones son más elevadas durante la mañana, especialmente entre las 6 y 8 de la mañana, y disminuyen progresivamente hasta alcanzar sus niveles más bajos durante la noche. Otro aspecto importante es el tipo de muestra utilizada. El cortisol puede medirse en sangre, saliva u orina de 24 horas. Cada una de estas pruebas tiene indicaciones específicas y aporta información diferente sobre la producción hormonal. Además, deben considerarse las condiciones del paciente al momento de tomar la muestra. Situaciones como el estrés emocional, la fiebre, el embarazo, el ejercicio físico intenso o el uso de medicamentos como los corticoides pueden modificar los niveles de cortisol y alterar los resultados obtenidos. Por ello, la interpretación adecuada de esta prueba requiere una evaluación completa para llegar a un diagnóstico preciso. Homeostasis y regulación endocrina. La homeostasis es la capacidad del equilibrio interno que establece a pesar de los cambios que ocurren tanto dentro como fuera del cuerpo. Este equilibrio es esencial para el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas. El sistema endocrino desempeña un papel fundamental en la homeostasis mediante la producción y liberación de hormonas. Estas sustancias químicas viajan por la sangre hasta los órganos DIAN, donde regulan funciones como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, la precisión arterial, la respuesta al estrés y el equilibrio de la glucosa. Para mantener este equilibrio, el organismo utiliza diferentes mecanismos de regulación endocrina, los cuales permiten controlar la producción y liberación de hormonas según las necesidades del cuerpo. Retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es el mecanismo de regulación endocrina más frecuente e importante. Su función principal es de mantener los niveles hormonales dentro de límites normales. Este mecanismo ocurre cuando una hormona, al alcanzar una determinada concentración en la sangre, disminuye o retiene el estímulo que provocó su liberación. Por ejemplo, cuando los niveles de cortisol aumentan en la sangre, el hipotálamo y la hipófisis reciben una señal para disminuir la producción de las hormonas que estimulan su liberación. Gracias a este proceso, los niveles de cortisol se mantienen equilibrados y se evitan que aumenten demasiado. Otro ejemplo es el control de la glucosa sanguínea mediante la acción de insulina. La retroalimentación positiva, a diferencia de la retroalimentación negativa, la retroalimentación positiva aumenta y refuerza el estímulo inicial. Un ejemplo muy conocido es el parto. Durante las contracciones uterinas se libera oxitocina. Esta hormona intensifica las contracciones, lo que provoca la liberación de más oxitocina y genera un ciclo de amplificación que continúa hasta el nacimiento del bebé. La regulación neural. La regulación neural ocurre cuando el sistema nervioso controla directamente la liberación de hormonas. Por ejemplo, cuando una persona enfrenta una situación de estrés, miedo o peligro, el sistema nervioso estimula las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina. Regulación humoral. La regulación humoral se produce cuando los cambios en la concentración se determinan en sustancias presentes en la sangre y estimulan la secreción hormonal. Por ejemplo, después de consumir alimentos, aumenta la concentración de glucosa en la sangre. Este incremento es detectado por el páncreas, que responde liberando insulina. La insulina facilita la entrada de glucosa a las células, ayudando a disminuir los niveles de azúcar en la sangre y restableciendo el equilibrio. Conclusión. El sistema endocrino regula y coordina diversas funciones del organismo mediante hormonas que mantienen la homeostasis. Entre ellas, el cortisol es una hormona suprarrenal fundamental para el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas. Además de ayudar al cuerpo a responder al estrés, su producción está controlada por mecanismos hormonales específicos.
y su medición en laboratorio. Es útil para diagnosticar y monitorear trastornos endocrinos. El estudio del sistema endocrino y del cortisol permite comprender mejor los procesos que mantienen a la salud y fortalecer los conocimientos en ciencias de la salud. Muchas gracias.